¿Qué carajos hace una pinche vieja como esa de comandante de cuerpo de ejército? El viento áspero, cargado de arena, azotaba el campo militar de Santa Gertrudis en el corazón de Chihuahua. En medio del polvoriento campo de maniobras, la voz del general de brigada Arturo Morales, comandante de la 6ª División de Infantería, goteaba un veneno vulgar. Con irritación, golpeó la punta de su bota con su vara de mando para sacudir el barro seco, lanzando una mirada de soslayo a su jefe de Estado Mayor, el mayor Santiago Pérez. Oye, Santiago, no hay noticias de que venga la comandante del cuerpo, ¿verdad? ¿Estás seguro? Sí, mi general, respondió el mayor, con el rostro tenso. En la agenda del cuerpo de ejército para hoy solo figura una inspección a la brigada de artillería subordinada. Es imposible que venga hasta aquí. Solo entonces Morales pareció relajarse, resoplando con desdén. La nueva comandante del 5º Cuerpo de Ejército, Sofía del Fierro. Incluso entre sus compañeros del heroico colegio militar, tenía fama de ser implacable. Que una mujer hubiera alcanzado las 3 estrellas de general de división significaba que era la más dura entre los duros. Para colmo, ni siquiera era egresada del colegio militar. Era una figura legendaria que había forjado su carrera en la infame Escuela de las Fuerzas Especiales, habiendo pasado su juventud en el fragor de operaciones encubiertas. Para generales como Morales, que habían seguido la ruta de élite tradicional, ella era una espina clavada, una aberración incomprensible. Bah. Solo porque viene de las fuerzas especiales cree que conoce el terreno, murmuró para sí mismo. Al final, no es nada. Esta es tierra de infantería. ¿Qué puede saber esa mujer sobre las maniobras de una unidad mecanizada? Morales, con las manos en la espalda, observaba el campo de entrenamiento. El ejercicio de hoy no era una simple maniobra. Era una demostración de una operación de cruce de río que él mismo había diseñado, en preparación para una evaluación a gran escala del alto mando el próximo mes. ¿Qué está haciendo el comandante del batallón de tanques? Van demasiado lentos. El rostro del comandante de batallón, que sostenía el radio, se puso pálido. Mi general, el terreno está demasiado blando por la lluvia de anoche. Si aumentamos la velocidad, existe un alto riesgo de que los tanques derrapen o incluso vuelquen. Este pendejo está buscando excusas. Oye, si estallara una guerra, ¿vas a esperar a que el terreno se seque para pelear? Aumenta la velocidad ahora mismo. Si no veo una tormenta de polvo frente a mis ojos, juro que te arrancaré ese uniforme. El grito de Morales resonó, desgarrando el estruendo del entrenamiento. En su mente solo había una cosa, un espectáculo grandioso. Una imagen imponente de tanques cruzando el río, salpicando agua y lodo, seguidos en perfecto orden por la infantería. Ese era el único boleto que garantizaría su ascenso. Centauros, al ataque, avancen. Ante la insistencia de Morales, el conductor de un vehículo blindado Panhard ERC-90 pisó el acelerador. La pesada mole de acero rugió y se lanzó hacia el lodazal. Pero los temores se hicieron realidad. El vehículo de la delantera, que había acelerado imprudentemente, se atascó en un pozo de lodo y se inclinó peligrosamente. ¡Crack! ¡Boom! El blindado perdió el equilibrio, derrapó de costado y se estrelló contra la valla de seguridad del terraplén. Los vehículos de transporte de personal que lo seguían frenaron en seco, y el campo de entrenamiento se convirtió en un caos en un instante. Un soldado, cubierto de lodo, perdió el equilibrio y cayó justo al lado de las orugas del tanque, creando una situación de infarto. ¡Alto! Detengan el tanque, gritó un oficial de control, agitando una bandera con desesperación, pero el rostro de Morales ya era una máscara de furia lívida. Saltó de la plataforma de observación y se acercó a grandes zancadas hacia el soldado revolcado en el lodo y el comandante del tanque. ¡Montón de idiotas! Arruinaron todo mi ejercicio. ¿Qué demonios haces ahí tirado? En lugar de comprobar el estado del soldado caído, Morales golpeó su casco con la vara de mando. ¡Levántate! Deja de fingir y vuelve a la formación ahora mismo. Por su culpa, todo mi plan se fue al diablo. Mi general. El tobillo. Mi tobillo.
En tiempos de guerra, un soldado sigue arrastrándose aunque le vuelen una pierna. ¿Dónde crees que estás para quejarte con tanta debilidad? Justo cuando Morales levantaba su vara para amenazar al soldado, un vehículo negro de mando se deslizó en el campo de entrenamiento, cortando el ruido. Era un vehículo camuflado, sin matrícula ni insignias visibles. Pero en el momento en que el coche se detuvo y la puerta se abrió, el aire del lugar se congeló. Una mujer con un uniforme de combate impecablemente planchado, como la hoja de un cuchillo, bajó del vehículo, en completo contraste con el lodoso campo de entrenamiento. En su boina, 3 estrellas brillaban con una luz fría y penetrante. Era la general de división Sofía del Fierro, comandante del 5º Cuerpo de Ejército. Su llegada no fue ostentosa. Con un séquito mínimo, se acercó pisando el barro como un fantasma. El sigilo que había perfeccionado en sus días en las fuerzas especiales seguía intacto, incluso ahora, a sus 40 y tantos años. Morales se quedó boquiabierto, con la mano que sostenía la vara suspendida en el aire. Mi general. Los soldados cercanos se apresuraron a cuadrarse y saludar. Atención. Firmes. En medio del estruendoso saludo, los ojos de Del Fierro no mostraron el menor temblor. Su mirada pasó por encima de Morales y se fijó en el tobillo del soldado que se retorcía de dolor en el suelo. Luego, lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza para mirar a Morales. Su mirada era más seca y escalofriante que la de una bestia acechando a su presa. Morales sintió un escalofrío instintivo recorrerle la espalda. Su corazón latía con fuerza, preguntándose si la palabra vieja que acababa de escupir habría llegado a sus oídos. Intentó fingir compostura con una sonrisa forzada. Vaya, mi general. ¿Qué la trae por aquí sin avisar? Estábamos en medio de un intenso entrenamiento de combate. Estos muchachos aún necesitan más disciplina y cometieron un error. Cállese la boca. La voz, aunque no era fuerte, se escuchó con una claridad cristalina a través del estruendo del campo de entrenamiento. Sofía del Fierro cortó las excusas de Morales de un tajo. Se acercó lentamente al soldado y se arrodilló. El agua fangosa manchó la rodilla de su impecable uniforme, pero no le importó. Con manos expertas, palpó el tobillo del soldado y luego llamó a un médico. Desgarro de ligamentos. Evacúelo de inmediato. A la orden, mi general. Hasta que los médicos se llevaron al soldado en una camilla, Del Fierro permaneció en su lugar. Luego, se volvió de nuevo hacia Morales. Con cada paso que daba hacia él, el aire a su alrededor parecía volverse más denso y pesado. A pesar de que ella era su superior, Morales todavía la menospreciaba por dentro. La arrogancia de pensar que va a saber del terreno una mujer que llegó a general por pura suerte, brilló en sus ojos. Mi general, es solo un pequeño accidente durante el entrenamiento. Estas cosas pasan a menudo cuando se busca imponer la disciplina militar. Un pequeño accidente, repitió Del Fierro. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. General Morales, ¿a sus ojos esto le parece un entrenamiento? Del Fierro señaló con la barbilla el tanque atascado en el barro. La doctrina básica de la maniobra de tanques es la velocidad y el impacto. Pero antes de eso, lo primordial es asegurar la movilidad. Anoche llovió más de 80 milímetros. Es de conocimiento común, incluso para los subtenientes, que el suelo arcilloso de esta región se convierte en un pantano cuando absorbe agua. Se acercó lentamente hasta quedar justo frente a Morales. Aunque él era más alto, la abrumadora presencia de Del Fierro lo empequeñecía. Usted no tomó una decisión táctica, sino que apostó. Apostó las vidas de sus hombres en su patético espectáculo. Un tanque casi se vuelca y ahoga a su tripulación, y un soldado de infantería estuvo a punto de ser aplastado por las orugas. Eso fue porque asumimos una situación de combate real y los llevamos al límite, balbuceó Morales, intentando excusarse, pero Del Fierro no le dio tregua. ¿Combate real? ¿Qué es el combate real para usted? ¿Es combate real cargar hacia adelante sin tener en cuenta las bajas propias? Eso no es comandar, es una masacre. La voz de Del Fierro comenzó a afilarse.
Sacó un mapa de operaciones de su bolsillo y lo golpeó contra el pecho de Morales. Además, en su informe, designó la zona A como punto de cruce. ¿Por qué demonios se está entrenando en la zona B? Las pupilas de Morales temblaron. La zona A era segura, pero el terreno era tan llano que la maniobra de los tanques no se vería espectacular. En cambio, la zona B era peligrosa, pero el terraplén era alto, lo que la hacía perfecta para tomar fotografías impresionantes. Eso fue un cambio flexible para adaptarnos a la situación del terreno. ¿Un cambio flexible? ¿Sin autorización? Del Fierro sonrió fríamente. Fue porque está obsesionado con las fotografías y la parafernalia que violó las regulaciones. Violación del Reglamento de Seguridad en Campos de Entrenamiento del Ejército, artículo 3.1. Y abuso de autoridad por cambio arbitrario del plan de operaciones. El rostro de Morales se enrojeció. Ser sermoneado por una mujer oficial, y además una a la que despreciaba por venir de las fuerzas especiales, frente a sus subordinados, era una humillación insoportable. Mi general, sus palabras son demasiado duras. Soy el comandante que lidera la 6ª División. ¿Puede realmente ignorar de esta manera el juicio de un comandante en el campo? Morales levantó la voz, fingiendo agravio. Los oficiales de su Estado Mayor contuvieron la respiración. El espectáculo de un general de brigada desafiando a una general de división era casi un acto de insubordinación. Pero Morales tenía un as bajo la manga. Su padre era un general retirado de 4 estrellas y contaba con el respaldo de una influyente sociedad secreta dentro del ejército, el Círculo de Oro. Estaba seguro de que alguien como Del Fierro no podría tocarlo. Fue en ese momento. Del Fierro lo miró con la misma frialdad con la que se observa a una bestia enjaulada y abrió la boca. ¿Juicio? Usted no emitió un juicio. Hizo una apuesta, poniendo como fichas las vidas de sus hombres. Le dio unas palmaditas en el hombro, quitando el polvo de su uniforme. El gesto fue suave, pero se sintió como la mano de un verdugo dictando una sentencia de muerte. General Morales, ¿cuál es el lema de su división? La pregunta repentina lo tomó por sorpresa. Siempre leales, respondió titubeante, aunque el lema de su unidad era, Centauros del Norte. Sí, leales. Pero su lealtad, lejos de ser pura, apesta a podrido. Del Fierro retrocedió un paso y alzó la voz para que todos los soldados y oficiales en el campo de entrenamiento pudieran oírla. A partir de hoy, todos los entrenamientos de la 6ª División de Infantería quedan suspendidos. Y usted, general de brigada Arturo Morales, a partir de este momento, queda relevado de su mando. La Contraloría del Cuerpo de Ejército llegará pronto, así que vaya preparando sus excusas para entonces. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Relevado del mando? Mi general. ¿Con qué autoridad? ¿Quiere añadir insubordinación y desacato a una orden directa a su lista de cargos? Los ojos de Del Fierro brillaron con una luz metálica. Era la mirada asesina de alguien que ha cruzado la línea entre la vida y la muerte, algo que los oficiales de escritorio jamás podrían imitar. Valor, exclamó Del Fierro, usando el conciso lema de saludo de su propia unidad, y sin mirar atrás, se dirigió a su vehículo de mando. El Estado Mayor y los soldados de la 6ª División, que habían permanecido inmóviles, como hipnotizados, saludaron a su espalda. Siempre leales. Solo Arturo Morales quedó solo en medio del campo de entrenamiento salpicado de lodo. Sus puños temblaban de rabia. Esto no era el final. Lo que Sofía Del Fierro había tocado no era una simple regulación de entrenamiento, sino el detonador del vasto cártel que él había construido. La puerta del vehículo se cerró y Del Fierro, reclinándose profundamente en su asiento, murmuró en voz baja. Que comience. Es hora de extirpar la carne podrida de estos parásitos. Su guerra acababa de empezar. La atmósfera en la oficina del comandante de la 6ª División de Infantería, en el municipio de Santa Gertrudis, Chihuahua, era pesada y opresiva. En contraste con el paisaje pacífico de la llanura chihuahuense que se veía por la ventana, la habitación estaba cargada de una tensión a punto de estallar.
El general de brigada Arturo Morales miraba fijamente el pisapapeles de cristal sobre su escritorio, como si fuera a lanzarlo. Esa maldita loca. Atreverse a hacerme esto a mí. Relevar a Arturo Morales de su mando. Una advenediza que ni siquiera pisó el colegio militar. Incapaz de contener su furia, Morales golpeó el escritorio con el puño. Con un ruido sordo, costosas plumas estilográficas rodaron por el suelo. En un rincón de la oficina, el mayor Santiago Pérez permanecía en posición de firmes, sin atreverse siquiera a respirar. Conocía el temperamento de Morales mejor que nadie. Sabía que perturbarlo en ese momento podría desatar una tormenta impredecible. Morales, con manos temblorosas, sacó un cigarro. Fumar dentro de un edificio militar, y más aún en la oficina del comandante de división, era una clara violación del reglamento, pero para él, las reglas eran solo herramientas para someter a sus subordinados. Oye, Santiago. ¿Ya salieron esos cabrones de la Contraloría del Cuerpo de Ejército? Santiago respondió con voz vacilante. Sí, mi general. Acaba de llegar un informe de que el Contralor y la Policía Militar partieron del cuartel general del Cuerpo de Ejército en Chihuahua. Estimo que llegarán a la entrada principal en unos 40 minutos. ¿40 minutos, eh? Morales esbozó una sonrisa torcida y amarga. 40 minutos eran más que suficientes. Todavía era el rey de esta división. Aunque existía una orden verbal del comandante del cuerpo, hasta que no se emitiera una orden de personal formal, el mando seguía siendo suyo. Creía que Sofía del Fierro había pasado algo por alto. El hecho de que el ejército no funciona solo por jerarquía. Comunícate con la guardia. Que eleven el nivel de alerta de defensa del cuartel de inmediato. Transmite que ningún vehículo externo, especialmente los del cuerpo de ejército, tiene prohibida la entrada sin la autorización expresa del comandante de la división. Los ojos de Santiago se abrieron como platos. Mi general, ¿está diciendo que vamos a detener a la Contraloría del Cuerpo? Eso podría interpretarse como un acto de rebelión. Las cosas podrían salirse de control por completo. ¿Rebelión? ¿Quién habla de rebelión? Diles que estamos restringiendo el acceso externo debido a la urgente necesidad de mantenimiento de la unidad tras el accidente de entrenamiento. Un pretexto de inspección de seguridad será suficiente. Y ahora mismo, ponme en contacto con mi línea. La línea a la que se refería Morales era un superior suyo del heroico colegio militar en la Secretaría de la Defensa Nacional. Era un miembro clave del Círculo de Oro, la sociedad secreta del ejército. Aunque en apariencia era una fraternidad, en realidad era un poderoso cártel que se ayudaba mutuamente con ascensos y asignaciones. Morales era un miembro central de esa organización. ¿Cree esa advenediza de las fuerzas especiales que puede vencer al cártel del colegio militar por mucho que vuele? Para esta noche, la orden que dio esa mujer será papel mojado. Morales levantó el auricular. Sus ojos brillaban con una codicia despreciable. Mientras tanto, en la sede del Quinto Cuerpo de Ejército en la ciudad de Chihuahua, la oficina de la general de división Sofía del Fierro era austera hasta el punto de parecer desoladora. No había ni rastro de las pinturas de jaguares o las ostentosas orquídeas que los anteriores comandantes solían exhibir como símbolo de poder. Solo un enorme mapa de operaciones que cubría toda una pared y gruesos legajos de documentos sobre el escritorio demostraban que aquella era la habitación de un comandante de campo. Del Fierro estaba de pie junto a la ventana, contemplando a lo lejos las estribaciones de la Sierra Tarahumara. Detrás de ella, se acercó el sonido pesado de unas botas militares. Mi general, la situación es preocupante. Quien informaba era el coronel Ricardo Vargas, el jefe de inteligencia del cuerpo. Era su hombre de confianza más cercano, habiendo trabajado codo a codo con ella desde que era jefa de operaciones en el comando de las fuerzas especiales, y entendía sus intenciones mejor que nadie. Del Fierro se giró lentamente. Así que Morales ha cerrado las puertas. No había sorpresa en su voz. Más bien, sonaba serena, como si lo hubiera esperado. Sí. Se han instalado barricadas adicionales en la entrada de la Sexta División y se ha reforzado la guardia con personal completamente armado.
Su intención de negar la entrada a los vehículos de la Contraloría es evidente. El pretexto oficial es la gestión del accidente de entrenamiento y una inspección de seguridad. Inspección de seguridad, ¿eh? El ladrón delata su propia culpa. Del Fierro se acercó a su escritorio y cogió un documento. Era un informe de intendencia que detallaba las recepciones de combustible y víveres de la Sexta División durante el último año. Coronel Vargas, en su opinión, ¿por qué cree que el general Morales está resistiendo de una manera tan imprudente? ¿Es solo por su orgullo? No creo que sea un simple asunto de orgullo, mi general. Probablemente teme que si la Contraloría entra, no solo saldrá a la luz la violación de las normas de entrenamiento, sino también otros trapos sucios. Desde que el general Morales asumió el mando, ha habido rumores persistentes sobre la falta de transparencia en los ingresos del casino de oficiales de la Sexta División y en la ejecución del presupuesto de entrenamiento. Del Fierro asintió fríamente. Su visita sorpresa al campo de entrenamiento de hoy no había sido una coincidencia. El mes pasado, tan pronto como asumió el cargo de comandante del cuerpo, un sobre anónimo había aparecido en su escritorio. Contenía una denuncia de que los soldados de la Sexta División recibían raciones insuficientes y que el combustible para la calefacción en invierno era terriblemente escaso. Es un comerciante disfrazado de soldado. Un ser despreciable que pule sus propias estrellas con la sangre y el sudor de sus subordinados. Los ojos de Del Fierro brillaron con ferocidad. Había esperado que Morales fuera simplemente un comandante incompetente. Pero las pruebas que surgían a medida que investigaba indicaban que era un parásito del ejército. También se han detectado movimientos en la Secretaría de la Defensa Nacional. Hubo una llamada de la Dirección de Personal a nuestra oficina de personal del cuerpo. Era una llamada de presión, pidiendo que se reconsiderara la medida disciplinaria contra el comandante de la Sexta División. Tal como lo esperaba. Las raíces podridas se entrelazan para sostenerse mutuamente. Del Fierro arrojó el informe sobre el escritorio. Coronel Vargas, cambiamos el plan de acción. Sí, mi general. ¿Retirará a la Contraloría? No. Vamos a ir de frente. Del Fierro comenzó a ponerse su equipo de campaña individual que colgaba del perchero. No era el uniforme de gala que simbolizaba la autoridad de un general, sino un uniforme de combate camuflado que no importaba si se manchaba de polvo. Mientras se ajustaba la pistola a la cintura, dijo, si la Contraloría no puede entrar, el comandante del cuerpo entrará personalmente. Es peligroso. El general Morales está desesperado y no se sabe qué locura podría cometer. Ha desplegado incluso tropas armadas. El coronel Vargas intentó disuadirla, pero la decisión de Del Fierro era firme. Se ajustó la boina y miró directamente a Vargas. Coronel Vargas, ¿qué fue lo primero que aprendimos en las fuerzas especiales? Vargas vaciló un momento antes de responder. Que la acción representa la lógica, y los resultados justifican el proceso. Exacto. Es hora de mostrarles a esos burócratas que solo mueven plumas en sus escritorios lo que es un verdadero soldado. Prepara al equipo de reacción de la policía militar. Partimos en 10 minutos. Y una cosa más, de instrucciones al comandante del batallón de comunicaciones del cuerpo. Intercepte la red de cable entre la sala de control de mando de la Sexta División y la Secretaría. Necesito pruebas de a quien le está suplicando ayuda a Arturo Morales. Entendido. Valor. Vargas saludó y salió rápidamente de la habitación. Sola de nuevo, Del Fierro se miró en el espejo. Era un rostro marcado por el paso del tiempo, pero su mirada estaba tan viva como en sus 20 años, justo antes de una operación de asalto antiterrorista. Arturo Morales, voy a demostrarte lo frágil que es esa fortaleza que has construido. Poco después, una sirena resonó en el patio de armas del cuartel general del Quinto Cuerpo de Ejército. Miembros del equipo de reacción de la Policía Militar, vestidos con uniformes negros de asalto, abordaron rápidamente vehículos tácticos y blindados. A la cabeza iba el vehículo de mando de Sofía del Fierro. La caravana de vehículos aceleró hacia el norte, atravesando la carretera federal desde Chihuahua. Al pasar los límites de la ciudad y entrar en el desierto abierto, la tensión aumentó aún más.
Las flores silvestres al borde de la carretera se mecían violentamente con el viento levantado por los vehículos. 30 minutos después, la entrada al cuartel general de la división apareció a la vista. La situación era tal como la había descrito el coronel Vargas. La puerta de hierro de la entrada, que normalmente estaría abierta de par en par, estaba firmemente cerrada, y frente a ella había barricadas y guardias armados apuntando sus rifles hacia el exterior. Incluso había un tirador con una ametralladora ligera emplazado en el techo del puesto de guardia. Esa no era la actitud para recibir a un aliado, sino para enfrentarse a un enemigo. El vehículo de Del Fierro se detuvo a 10 metros de la entrada. Detrás, los vehículos del equipo de reacción de la policía militar se desplegaron en forma de abanico. Desde el interior del puesto de guardia, un oficial salió con un megáfono. Su voz temblaba. ¡Alto! ¡Deténganse! Actualmente, el acceso de vehículos externos está completamente restringido debido a mantenimiento de la unidad de inspección de seguridad. Por favor, den la vuelta. Del Fierro le hizo una señal al conductor para que no apagara el motor y luego, lentamente, abrió la puerta del coche y bajó. Al verla, los miembros del equipo de reacción también desembarcaron al unísono y adoptaron una postura de alerta perimetral. Sus rifles apuntaban al suelo, pero estaban en una posición desde la que podían responder al fuego en cualquier momento. Se podía ver el nerviosismo en los ojos de los guardias de la Sexta División. Se enfrentaban a su superior directo, la comandante del cuerpo de ejército. Atrapados entre la orden de su comandante de división y la autoridad de la comandante del cuerpo, los soldados estaban visiblemente confundidos. Del Fierro, sin megáfono, caminó con su propia voz hacia la entrada. «Jefe de la guardia, ¿a quién le está apuntando con ese rifle?» Su voz no era fuerte, pero resonó en los oídos de los soldados con más autoridad que el sonido estridente del megáfono. Mi general. Son órdenes estrictas del comandante de la división. Nos ordenó no dejar pasar a nadie. Una orden dada por alguien que ha sido relevado de su mando no es una orden, es una rebelión. Del Fierro se acercó hasta quedar justo frente a la barricada. La distancia con el soldado armado era de apenas 2 metros. El soldado, nervioso, retrocedió un paso. «Apártense. Voy a contar hasta 3. Si no quitan esta chatarra para entonces, lo consideraré una insubordinación en acto de servicio y aplicaré una sanción sumaria». 1. La mano de Del Fierro se movió hacia la solapa de su pistolera. El movimiento fue sumamente natural, pero infundió un miedo inmenso en quienes lo observaban. Ella no era una persona que hablara en vano. 2. Desde el interior del puesto de guardia, Arturo Morales, que observaba la escena en un monitor de CCTV, se mordió el labio. ¿Esa loca de verdad va a disparar? Oye, que nadie le abra por nada del mundo, gritaba Morales en su radio. Pero el terror en el lugar de los hechos superaba los gritos al otro lado del monitor. El oficial de la guardia, al encontrarse con la mirada de Del Fierro, sintió que las piernas le flaqueaban. 3. Justo cuando Del Fierro iba a sacar su pistola, el oficial de la guardia gritó desesperadamente. «¡Abran la puerta! ¡Abran ahora mismo! ¡Quiten la barricada!». «Pero señor, el comandante de la división». «Cállate, imbécil. Es la comandante del cuerpo de ejército. ¿Quieres que nos maten a todos? Quítala rápido». Los soldados, nerviosos, retiraron las barricadas y abrieron la puerta de hierro. Del Fierro apartó la mano de su pistolera y le dio una palmada en el hombro al pálido oficial. Una decisión sabia. Los soldados no tienen la culpa. Del Fierro volvió a subir a su vehículo. Al edificio del cuartel general. A través de la puerta abierta, la caravana de vehículos del quinto cuerpo de ejército irrumpió. Fue como la mano de un cirujano empuñando un bisturí sobre la enorme herida infectada que era la Sexta División, sin vacilación alguna. Al mismo tiempo, en la oficina del comandante de la división. Arturo Morales se desplomó en su silla mientras miraba la pantalla del CCTV. El radio que sostenía en la mano cayó al suelo. «Señor. Han entrado».
El mayor Pérez lo dijo con el rostro pálido. La cara de Morales se contrajo. Se dio cuenta de que había llegado el momento de jugar su última carta. Los archivos de personal. Quémenlos todos. Señor. Los registros de los sobornos recibidos, los libros de las cuentas fantasma, los diarios de entrenamiento falsificados. Incinérenlo todo. Ahora mismo, gritó Morales con todas sus fuerzas. Pero él no lo sabía. Que los agentes de inteligencia del Quinto Cuerpo de Ejército ya se habían infiltrado en la red informática de la Sexta División la noche anterior y habían hecho una copia de seguridad de todos los datos. Y que el lugar al que se dirigía Sofía del Fierro ahora no era la oficina del comandante, sino el batallón de abastecimiento y transporte, donde se encontraba el almacén secreto que él tanto quería ocultar. Dentro del vehículo de Del Fierro, sonó el radio. Aquí inteligencia, mi general. Se han detectado indicios de destrucción de documentos en la oficina del comandante de la Sexta División. Del Fierro esbozó una sonrisa gélida. Tal como lo esperaba. Mientras la rata cava su madriguera, nosotros saqueamos el granero. Arresten al comandante del batallón de abastecimiento. Él debe saber a dónde fueron a parar los suministros militares que Morales desvió. Por la ventanilla del coche, pasó el edificio del cuartel general de la Sexta División. La mirada de Del Fierro se detuvo por un momento en la ventana de la oficina del comandante, en el último piso. Arturo Morales, aún es pronto para sorprenderse. Voy a revelarle al mundo lo sucio que está ese uniforme que llevas puesto. El frío viento de otoño barría la llanura chihuahuense. La verdadera guerra empezaba ahora. Más feroz que un combate cuerpo a cuerpo, más sangrienta que un tiroteo, la batalla de Ingenio había comenzado. El convoy del Quinto Cuerpo de Ejército, tras pasar el edificio principal de la Sexta División, se adentró en las instalaciones, dirigiéndose al batallón de abastecimiento y transporte. Este lugar era conocido como las arterias de la división. El combustible para los tanques, el arroz para los soldados, el diésel para la calefacción invernal, todo pasaba por aquí. Por eso mismo, era también un caldo de cultivo húmedo y oscuro perfecto para la corrupción. El vehículo de mando de la General del Fierro se detuvo en el patio de armas del batallón. El comandante, teniente coronel Javier Osorio, que no había sido avisado, salió corriendo en camiseta, poniéndose apresuradamente la parte superior del uniforme. Con su barriga prominente, parecía más un comerciante satisfecho que un militar. Atención. No. Siempre leales. Mi general, ¿qué la trae por aquí? No estaba en su itinerario. Osorio se secó el sudor mientras observaba con cautela a Del Fierro. Sus ojos se movían con nerviosismo. Del Fierro bajó del vehículo y, sin apenas devolver el saludo, se dirigió directamente hacia el depósito de combustible. Teniente coronel Osorio, tráigame el registro de recepción y despacho de combustible de este mes. Ante la seca orden de Del Fierro, Osorio, nervioso, se interpuso en su camino. Mi general, el depósito está actualmente en obras de mantenimiento, es peligroso. Además, los registros están en la caja fuerte de la oficina administrativa y solo se pueden abrir con la presencia del oficial de seguridad. No he recibido ningún informe sobre obras de mantenimiento. Del Fierro no detuvo su marcha. Miembros del equipo de reacción de la policía militar rodearon a Osorio por ambos lados. Y no hay necesidad de esperar al oficial de seguridad. La abriré yo misma. Del Fierro hizo un gesto a los guardias que custodiaban el depósito de combustible. Los soldados, intimidados por la imponente presencia de la comandante del cuerpo, abrieron el candado titubeando. La pesada puerta de hierro se abrió con un chirrido, liberando un penetrante olor a combustible. El interior estaba oscuro, pero los ojos de Del Fierro eran precisos. Se acercó a una pila de barriles apilados junto a un enorme tanque de combustible. En la superficie de los barriles estaba escrita en letras grandes la palabra aceite usado. Ah, mi general. Esos son aceites usados del batallón de mantenimiento. Mañana vendrá una empresa a recogerlos. Está sucio, no se acerque, por favor. Osorio gritó con urgencia. Pero Del Fierro, ignorándolo,
pasó su mano enguantada de blanco por la tapa de un barril. Estaba impecable, sin una mota de polvo. Demasiado bien cuidado para ser un barril de aceite usado de un taller de mantenimiento. Este barril de aceite usado está muy limpio. Casi como si fuera nuevo. Del Fierro hizo un gesto a un policía militar cercano, pidiéndole una llave inglesa. Mi general, según el reglamento, la verificación de aceite usado debe hacerse en presencia de un supervisor ambiental. Clamp. Del Fierro golpeó la tapa del barril con la llave. El estruendoso ruido hizo que Osorio gritara y cayera al suelo. Del Fierro, con habilidad, desenroscó la tapa. Luego, sacó una pequeña linterna de su bolsillo e iluminó el interior del barril. No era aceite usado, negro y espeso. Era un líquido transparente de un color rojizo brillante que relucía. Era diésel de la más alta calidad. Vaya. Parece que los tanques ahora funcionan con aceite usado. ¿O acaso usted practica la alquimia, teniente coronel? Del Fierro sacó la llave del barril y la arrojó a los pies de Osorio. El sonido metálico resonó en el depósito. Así que disfrazaban el combustible militar exento de impuestos como aceite usado para vendérselo a contratistas civiles. ¿A dónde fue ese dinero? ¿Al bolsillo de Arturo Morales o a su panza? El rostro de Osorio se puso lívido. Sin fuerzas en las piernas, cayó de rodillas al suelo. Mi general. Yo solo seguí órdenes. El comandante de la división me dijo que me ayudaría en la próxima evaluación de ascenso, que solo hiciera la vista gorda. ¿Dónde están los libros de contabilidad? En mi oficina. Bajo un doble fondo de mi escritorio. Del Fierro, con una mirada glacial, asintió al jefe de la policía militar. Arréstenlo. Cargos de malversación y robo de material militar. Mi general. Por favor, deme una oportunidad. Mi hijo acaba de cumplir 1 año. Osorio suplicó llorando, pero los policías militares le torcieron los brazos sin piedad y le pusieron las esposas. Del Fierro le dio la espalda a la escena y salió del depósito. Afuera soplaba un frío viento de otoño. Pero la ira en el pecho de Del Fierro no se había calmado. Mientras los soldados en el frente sufrían, lavándose con agua fría y durmiendo temblando por falta de combustible para la calefacción, los que se llamaban comandantes desviaban combustible para llenarse los bolsillos. Esto no era simple corrupción, era un acto de traición. Poco después, el coronel de inteligencia Ricardo Vargas llegó corriendo con un grueso fajo de documentos. Eran los verdaderos libros de contabilidad encontrados en el doble fondo que Osorio había confesado. ¡Los encontramos! La escala es mayor de lo que esperábamos. Solo en los últimos 2 años, el valor del combustible desviado asciende a cientos de miles de pesos, y si sumamos la malversación de fondos para alimentos, la cifra supera el 1.000.000. Y aquí. Vargas abrió la última página del libro. Allí estaba meticulosamente registrado el historial de transferencias mensuales a la cuenta fantasma del general de brigada Arturo Morales. Pruebas irrefutables. Con esto, la soga de Morales está bien atada. Del Fierro tomó los libros y miró al cielo. Un águila solitaria volaba sobre el cielo despejado de Chihuahua. Ahora debía ir a terminar su última cacería. La presa estaba acurrucada en el lugar más alto, en la oficina del comandante de la división. Vamos. Al cuartel general. El convoy se puso en marcha de nuevo. Esta vez, avanzó sin detenerse, sin vacilar, hasta la entrada del edificio principal de la división. Los guardias que custodiaban la entrada, dándose cuenta de que la situación había terminado, abrieron paso. Cuando Del Fierro entró en el vestíbulo, los oficiales de Estado Mayor que estaban allí se quedaron helados. El sonido de sus botas resonaba, tac, tac, sobre el suelo de mármol. Mi general, el comandante de la división está en una llamada con el exterior. Por favor, espere un momento en la sala de espera. El ayudante de campo de Morales intentó bloquearle el paso, pero el coronel Vargas lo apartó con el hombro. Del Fierro, sin siquiera mirar al ayudante, se paró frente a la puerta de la oficina del comandante. Desde adentro,
se escuchaban los gritos de Morales. No, mi general. ¿Que yo acepté un soborno? Esa mujer me está calumniando. Por favor, hable bien de mí con el director de personal. Sí. ¿Pruebas? ¿Dónde hay pruebas? Del Fierro enrolló los libros de contabilidad que sostenía. Y en lugar de llamar a la puerta cortésmente, pateó la pesada puerta de roble con la punta de su bota. ¡Cras! La puerta se abrió de golpe con un ruido que pareció arrancar las bisagras. Morales, que sostenía el auricular, saltó del susto. Cuelga el teléfono. Del Fierro entró en la habitación. Detrás de ella, policías militares armados se alinearon. Morales, sin poder soltar el auricular, la miró atónito. Tú. ¿Te atreves? ¿Sabes dónde estás? ¿Dónde? En la guarida de un criminal. Del Fierro arrojó los libros de contabilidad confiscados a Osorio sobre el escritorio de Morales. Los libros se deslizaron y golpearon la placa con su nombre, derribándola. La prueba que buscabas. La traje aquí. El comandante del batallón de abastecimiento, Javier Osorio, fue muy amable y anotó meticulosamente incluso tu parte. La mirada de Morales se clavó en los libros. El color desapareció por completo de su rostro. Al otro lado del auricular, se oía una voz ansiosa que decía, «Hola, General Morales, ¿qué pasa?», pero Morales no oía nada. Se acabó, Arturo Morales. La sentencia de Del Fierro rompió el silencio de la oficina. Morales, con manos temblorosas, cogió los libros del escritorio y los arrojó al suelo. Una rata acorralada muerde al gato. Como último acto de desesperación, miró a Del Fierro con los ojos inyectados en sangre. Esto es una falsificación. Es un libro falso creado por un soplón que yo mismo infiltré. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién es mi padre? ¿Cómo te atreves, una arribista sin pedigrí, a tocar a un egresado del heroico colegio militar? Morales recurrió a lo que creía que era su arma más poderosa, sus conexiones y su origen. Era el orgullo que había construido a lo largo de toda su vida y, al mismo tiempo, la fuente de la arrogancia que lo había corrompido. Del Fierro resopló. ¿Pedigrí? Claro. ¿Ese gran pedigrí del que hablas consiste en robarle la comida a los soldados y vender su combustible? ¡Qué vergüenza para tu padre! Del Fierro se acercó lentamente a él. Cuando estaba en las fuerzas especiales, vi a muchos como tú. ¿Sabes qué es más repugnante que un terrorista? El enemigo interno. Esos cobardes que apuñalan por la espalda a sus compañeros para salvar su propio pellejo. Cállate. ¿Qué sabes tú para hablar así, maldita? El ejército es política. Son líneas y contactos. Es un mundo que nunca entenderás si solo te dedicas a correr por el campo como una bruta. Morales gritó y abrió un cajón. Allí había una pistola que guardaba para su protección. Los policías militares se tensaron y se prepararon para apuntarle. Pero Del Fierro levantó la mano para detenerlos. Ella lo miró fijamente sin pestañear. ¿Quieres disparar? Dispara. Del Fierro se señaló la frente con el dedo. Pero en el momento en que aprietes ese gatillo, no serás un malversador, sino un asesino de un superior. La pena es la muerte. Si quieres terminar con esa vida que tanto aprecias aquí mismo, aprieta. La mano de Morales temblaba violentamente. La mano que sostenía la pistola estaba empapada de sudor. Era un cobarde. No dudaba en enviar a sus subordinados a la muerte, pero cuando llegó el momento de arriesgar su propia vida, no tuvo el valor de apretar el gatillo. Finalmente, Morales dejó caer la pistola sobre el escritorio. El pesado sonido metálico resonó como la campana de la derrota. Patético. ¿Y pretendías ser un comandante sin tener las agallas para disparar un arma? A una señal de Del Fierro, los policías militares se abalanzaron y sometieron a Morales. Suéltenme. No me toquen. ¿Saben quién soy? Llamen al director de personal. Comuníquenme ahora mismo. Morales se resistió,
pero no pudo con la fuerza de los robustos miembros del equipo de reacción. Le torcieron los brazos hacia atrás y le pusieron unas esposas de plata. Las 2 estrellas de general de brigada en sus hombros se arrugaron miserablemente. En ese momento, se oyeron murmullos fuera de la puerta de la oficina. Eran los oficiales de Estado Mayor y los comandantes subordinados de la Sexta División, que habían acudido al oír la noticia. Se quedaron horrorizados al ver a su comandante de división salir esposado. Morales, al ver a sus subordinados, pareció recuperar algo de su arrogancia y gritó a pleno pulmón: ¿Qué están haciendo? La comandante del cuerpo está provocando un motín. Sáquenla de aquí ahora mismo. Pero nadie se movió. Los oficiales bajaron la cabeza o evitaron su mirada. Ellos también lo sabían. Conocían la tiranía y la corrupción de Morales. Simplemente habían guardado silencio por miedo a las represalias. Ahora, al ver caer al objeto de su miedo, instintivamente estaban cambiando de bando. Del Fierro hizo una señal a los policías para que se detuvieran un momento. Luego, se paró frente a los oficiales de la Sexta División reunidos. Miren bien. Su voz resonó en el pasillo. Este es el final de quien considera a sus subordinados como herramientas y al ejército como su propiedad privada. La autoridad de un comandante no proviene de sus insignias, sino de su dedicación y responsabilidad hacia sus subordinados. Quien olvida ese principio básico ya no es un soldado. Del Fierro se volvió para mirar a Morales. General de brigada Arturo Morales, será sometido a un consejo de guerra. Malversación, abuso de autoridad, y el cargo de intento de homicidio con dolo eventual por lo que demostraste hoy en el campo de entrenamiento. Pagarás un precio muy alto por tus actos. Ya verás. Sofía del Fierro, ¿crees que me quedaré de brazos cruzados? ¿Sabes quién está detrás de mí? Morales murmuró con rencor, pero Del Fierro ya no le prestó más atención. Llévenselo. Los policías militares se llevaron a Morales a rastras. Su figura, desapareciendo al final del pasillo, ya no era la de un general imponente, sino la de un criminal patético. El silencio volvió a reinar en la oficina del comandante. El escritorio desordenado y los documentos esparcidos por el suelo eran el único testimonio del caos anterior. Del Fierro dejó escapar un profundo suspiro. Más que la euforia de la victoria, sentía una amarga desazón. Había extirpado la carne podrida, pero la herida sería una carga para los que quedaban. Mayor Pérez. El mayor Santiago Pérez, que se había escondido en un rincón, salió de un salto, sobresaltado. Sí. Jefe de Estado Mayor de la Sexta División, a la orden. Usted también será investigado. Pero antes de eso, tiene algo que hacer. Del Fierro señaló por la ventana. En el patio de armas, se veían soldados esperando sin saber qué pasaba. Comunique la situación a toda la unidad de inmediato. Suspendan todos los entrenamientos y comiencen el mantenimiento de la unidad. Y esta noche, ofrezcan una comida especial a todos los soldados. El menú será carne asada. ¿El presupuesto? Del Fierro pisó la pluma Montblanc de Morales que había caído al suelo y dijo: se cubrirá con los fondos de representación del comandante del cuerpo. Si no es suficiente, usaré mi propio sueldo. Asegúrese de que coman hasta reventar. ¿Entendido? Sí. Sí, entendido. Por primera vez, la voz de Santiago Pérez contenía un respeto sincero. Del Fierro se ajustó la boina y salió de la oficina del comandante. Mientras caminaba por el pasillo, el sol de la tarde proyectaba una larga sombra detrás de ella. Sabía que esto no era el final, sino el principio. Encarcelar a un Arturo Morales no eliminaría toda la corrupción del ejército. Pero al menos hoy, en esta tierra de Chihuahua, había demostrado que la justicia estaba viva. Al salir del edificio, el aire frío le llenó los pulmones. Del Fierro miró al cielo. El atardecer comenzaba a teñirse de rojo. Sacó su teléfono de su bolsillo. Tenía docenas de llamadas perdidas. Vio nombres de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Presidencia y de figuras políticas.
Los protectores de Morales habían comenzado a moverse. Del Fierro sonrió con desdén y apagó el teléfono. Será una noche ruidosa. Subió a su vehículo de mando. Regresamos. Hay que prepararse para la guerra. La caravana de vehículos salió de la Sexta División y se dirigió de nuevo al cuartel general del Quinto Cuerpo de Ejército. El sonido de las sirenas de la policía militar, alejándose en el crepúsculo rojizo, sonaba como la trompeta que anuncia una nueva batalla. La caída de una élite incompetente y el regreso de una verdadera soldado. Esa noche, las estrellas sobre Chihuahua brillaban más frías y claras que nunca. La noche en la sede del Quinto Cuerpo de Ejército, en las afueras de Chihuahua, era profunda y pesada. El viento nocturno que soplaba desde la Sierra Tarahumara sacudía los árboles del cuartel, produciendo un sonido lúgubre. Pero en el tercer piso del edificio principal del cuartel general, la luz de la oficina de la comandante del cuerpo no se apagaba. La general de división Sofía del Fierro estaba sentada en el sofá de su oficina, revisando los libros de contabilidad confiscados. Un libro secreto de tapas rojas. En su interior estaba escrita la podredumbre del ejército mexicano. La malversación de combustible era solo la punta del iceberg. Dinero negro para ascensos, sobornos en el proceso de selección de proveedores militares, e incluso desvío de fondos inflando los costos de construcción de instalaciones militares. El general de brigada Arturo Morales no era un soldado, sino el presidente de una enorme corporación de corrupción. Toc, toc. El coronel de inteligencia Ricardo Vargas abrió la puerta con cautela y entró. Su rostro estaba tenso. Mi general, ha llegado una visita de la Dirección de Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Del Fierro, sin cerrar el libro, solo levantó ligeramente la cabeza. Una visita a estas horas es bastante inusual. Es el general de brigada Ernesto Castillo, subdirector de la dirección. Es un superior de Morales en el colegio militar y se le conoce como un miembro clave del Círculo de Oro. Insiste en verla ahora mismo. Que pase. Ante la breve respuesta de Del Fierro, el coronel Vargas se retiró y, poco después, un hombre de aspecto afilado entró en la oficina. Era el general de brigada Castillo. Al entrar, omitió el saludo y se dejó caer en el sofá frente a Del Fierro. La arrogancia emanaba de todo su ser. General Del Fierro, ¿no cree que las cosas han ido demasiado lejos? Arrastrar al comandante de la Sexta División como a un perro. El prestigio del ejército ha caído por los suelos. Castillo chasqueó la lengua y la miró fijamente. Era una de las personas que siempre la había menospreciado por ser una mujer oficial que no provenía del colegio militar. Del Fierro levantó lentamente una taza de té y se la llevó a los labios. El fragante aroma del té de hierbas le rozó la nariz. Tomó un sorbo antes de mirar a Castillo. ¿Prestigio? ¿Atrapar a un ladrón daña el prestigio, general Castillo? Cuide sus palabras. El llano Amovadas es un oficial cuya culpabilidad aún no ha sido probada. Y este tipo de investigación es una violación del procedimiento. Que una comandante de cuerpo arreste personalmente a un comandante de división es un hecho sin precedentes. Castillo alzó la voz. Se equivocaba al pensar que Del Fierro se sentiría intimidada si hablaba más fuerte. Los precedentes se crean. Y en cuanto al procedimiento, el reglamento militar, artículo 4, párrafo 2, establece que en situaciones de emergencia equivalentes a tiempos de guerra o cuando existe el riesgo de destrucción de pruebas, un comandante superior puede relevar inmediatamente del mando a un comandante subordinado y asegurar su detención. Que el comandante de la Sexta División enviara a sus subordinados a la muerte fue una crisis no muy diferente a una situación de guerra. El argumento lógico de Del Fierro dejó a Castillo sin palabras. Carraspeó y se acomodó en su asiento. Parecía que había decidido cambiar de estrategia. Está bien. Concedamos, por el bien del argumento, que hubo un error de juicio por parte del general Morales. Pero, aún así, ¿no es demasiado acusarlo de corrupción? ¿Sabe de qué familia proviene el general Morales? Su padre es un general de 4 estrellas retirado. Si él se mueve, usted tampoco saldrá ilesa, general.
Era una amenaza descarada. Pero el rostro de Del Fierro no se inmutó. ¿Y qué? Si tu padre es general, ¿un hijo puede robar y ser perdonado? ¿Desde cuándo el ejército mexicano se convirtió en una monarquía hereditaria? Del Fierro golpeó el libro rojo sobre la mesa. General Castillo, ya sé por qué ha venido hasta aquí en medio de la noche. No es porque esté preocupado por Arturo Morales. Es porque tiene miedo de que su nombre esté en este libro, ¿verdad? Las pupilas de Castillo temblaron. Le había dado en el clavo. Morales solía gestionar su red de contactos sobornando a sus superiores. Si esa lista caía en manos de Del Fierro, la cosa no terminaría con la caída de Morales. Era obvio que muchos más caerían en cadena. ¿Qué? ¿Qué está insinuando? Yo solo vine por preocupación por un subordinado. ¿Preocupación, dice? Entonces, perfecto. Ese juego de palos de golf que Morales compró con el dinero malversado. Usted también tiene uno en su casa, ¿no? Al oír las palabras de Del Fierro, el rostro de Castillo se volvió ceniciento. Recordó que el mes pasado, Morales le había enviado como regalo un juego de palos de golf japoneses de lujo. Ella ya lo sabía todo. Elija, General Castillo. ¿Se irá en silencio ahora y se presentará voluntariamente mañana por la mañana para ser interrogado? ¿O se quedará aquí junto a Arturo Morales en una celda? La mirada de Del Fierro era tan fría como la escarcha. Castillo se mordió el labio. Si se quedaba más tiempo, realmente podría ser arrestado. Esta mujer no era de las que hablaban en vano. Ya veremos, General Del Fierro. Esta arrogancia y terquedad suya terminarán por ahogarla. La Secretaría de la Defensa Nacional no se quedará de brazos cruzados. Castillo se levantó, incapaz de contener su ira. Cuando salió furioso de la oficina, el coronel Vargas, que esperaba afuera, volvió a entrar. ¿Mi general, se encuentra bien? Cuando ese hombre regrese a la Secretaría, lanzará una guerra mediática. Podría filtrar a la prensa que la comandante del cuerpo está abusando de su poder para oprimir a un comandante inocente. No importa. Antes de que la prensa hable, nosotros golpearemos primero. Del Fierro sacó un USB de un cajón. Aquí dentro hay una copia de las pruebas de corrupción de la Sexta División. Envíalo directamente al equipo de investigación especial de la Fiscalía General de Justicia Militar, no a la Fiscalía del Ejército. Saltaremos la línea de la Secretaría y subiremos directamente a la cima. Se levantó y se acercó a la ventana. El patio de armas, sumido en la oscuridad, se extendía ante ella. Coronel Vargas, mañana a las 8 de la mañana, convoque a una reunión de emergencia a todo el Estado Mayor del Cuerpo. Ordene una operación de normalización para la Sexta División, al mismo tiempo, una auditoría interna de alta intensidad en todas las unidades subordinadas al Quinto Cuerpo de Ejército. ¿En todas las unidades? Habrá mucha resistencia. Si no limpio mi propia casa primero, no tendré la autoridad moral para limpiarla de otros. Investiguen a fondo si hay otros como Morales en el Quinto Cuerpo. Si aparece una sola mota de polvo, prepárense para quitar uniformes. Y, Del Fierro se miró en el reflejo de la ventana y dijo en voz baja, mañana iré al patio de armas de la Sexta División. Debo estabilizar una unidad que ha perdido a su líder para que no se tambalee. La noche se hacía más profunda, pero los ojos de Del Fierro brillaban más claros que nunca. El lugar donde se estirpó la herida infectada dolería, pero la carne nueva sin duda crecería. Así lo creía. Al día siguiente por la mañana, un silencio de calma antes de la tormenta envolvía el cuartel general de la Sexta División. En medio de la situación sin precedentes del arresto del comandante de la división y la investigación de su estado mayor, los soldados sentían una mezcla de ansiedad y una sutil sensación de liberación. La carne asada especial de anoche no fue solo una guarnición, sino una señal de cambio. Sin embargo, el ambiente entre los oficiales era diferente. Especialmente algunos oficiales politizados que se habían alineado con Morales estaban nerviosos, sin saber cuándo serían llamados sus nombres.
A las 10 de la mañana, un helicóptero del Quinto Cuerpo de Ejército aterrizó en el patio de armas con un estruendo. Cuando el rotor se detuvo, levantando un fuerte viento, la general de división Sofía del Fierro bajó del helicóptero. Detrás de ella, la seguían los principales oficiales de Estado Mayor del cuerpo. Los ojos de los soldados de la Sexta División, formados en el patio de armas, se clavaron en Del Fierro. La Dama de Hierro, la leyenda de las fuerzas especiales, la Dura. Los epítetos que la seguían eran muchos, pero pocos soldados la habían visto de cerca. Del Fierro subió a la tribuna. De pie frente al micrófono, no sacó ningún discurso. En cambio, recorrió lentamente a los soldados con la mirada, como si estuviera encontrando los ojos de cada uno. Soldados de la Sexta División de Infantería, los Centauros del Norte. Soy la general de división Sofía del Fierro, comandante del Cuerpo de Ejército. Su voz, que resonaba a través de los altavoces, era tranquila pero poderosa. Desde ayer, su comandante, el general de brigada Arturo Morales, ha sido relevado de su mando. La razón es clara. Abandonó sus deberes como comandante y menospreció la vida de sus subordinados. Un murmullo recorrió el patio de armas. Era raro que se mencionaran tan directamente los trapos sucios de un comandante frente a los soldados. Ustedes son soldados. Están aquí para proteger a la nación y a su pueblo. Pero nadie tiene el derecho de usarlos como material fungible para su propio ascenso. Yo tampoco. Del Fierro hizo una pausa, respiró hondo y continuó con un tono aún más firme. A partir de hoy, todos los entrenamientos de exhibición y los eventos protocolarios en la Sexta División quedan abolidos. Se acabaron esas tonterías de pasar toda la noche puliendo el piso para una inspección de limpieza. Se acabó arrancar la maleza porque viene el comandante. Se acabó. Un pequeño grito de júbilo casi estalló entre los soldados, pero se apagó bajo la atenta mirada de la policía militar. Nos preparamos para el combate. Recuerden que una bota de combate embarrada es más honorable que una bota bien lustrada. El sudor que deben derramar está en el campo de entrenamiento, no en el patio de armas. Eso es todo. Valor. El saludo de los soldados resonó más fuerte que nunca. No fue un grito forzado, sino un rugido que surgió del corazón. Justo cuando Del Fierro iba a bajar de la tribuna, 3 sedanes negros entraron apresuradamente desde el lado del edificio principal de la división. Eran vehículos pertenecientes a la Fiscalía Militar. Las personas que bajaron eran investigadores militares vestidos con impecables trajes. A la cabeza iba el jefe de la Fiscalía Central, el general de brigada Javier Ríos. El general Ríos se acercó a Del Fierro y le dedicó un saludo superficial. Mi general, soy el general de brigada Javier Ríos, fiscal central. Vengo por orden del secretario de la Defensa Nacional. Las cejas de Del Fierro se arquearon. Que la Fiscalía Central se moviera directamente significaba que la Secretaría pretendía controlar este caso. ¿Qué sucede? Es una orden de transferir todo el caso relacionado con el general de brigada Arturo Morales a nuestra Fiscalía Central. Por favor, entréguenos la custodia del general Morales y las pruebas confiscadas, especialmente el original de los libros de contabilidad, de inmediato. Del Fierro se cruzó de brazos y miró a Ríos. ¿Y si me niego? Es una orden del secretario. ¿Va a desacatarla? Además, el nivel de la policía militar del cuerpo no es suficiente para manejar un caso de esta magnitud. Es apropiado que una unidad superior se haga cargo para una investigación justa. ¿Investigación justa? Del Fierro resopló. Si se lo llevaban, los libros se perderían, Morales recibiría un castigo leve y sería liberado. Y el caso se reduciría a un desliz personal y se cerraría cortando la cola. ¿Justicia? ¿La justicia de la que hablan es protegerse entre ustedes? La cara de Ríos se enrojeció. No le entregaré la custodia de Morales. Pero no puedo darles el original de los libros. ¿Qué quiere decir con eso? Por supuesto que debe entregar las pruebas. Este no es un simple caso de corrupción personal. Es un acto de traición que ha provocado una escasez de suministros militares vinculada al plan de operaciones del Quinto Cuerpo.
Por lo tanto, es un asunto directamente relacionado con la preparación para el combate del quinto cuerpo, por lo que la investigación inicial la concluiremos en nuestro cuerpo. Esa es mi decisión. Del Fierro no retrocedió ni un ápice. Utilizó la justificación de la preparación para el combate para bloquear la reclamación de jurisdicción de la Fiscalía. En el ejército, los asuntos relacionados con las operaciones tienen prioridad sobre cualquier procedimiento administrativo. Del Fierro se aferró a ese punto. Mi general, esto es un disparate. Si cree que es un disparate, presente una objeción formal a mi orden de operaciones. Sin embargo, dado que existe el riesgo de que las pruebas se destruyan o alteren mientras tanto, el original de los libros se guardará en la caja fuerte del búnker subterráneo de nuestro cuerpo. La llave la guardaré yo. Del Fierro se acercó un paso a Ríos. Si lo quiere, tráigase un tanque e intente llevárselo por la fuerza. Ríos tembló de rabia. No esperaba que una comandante de campo de las fuerzas especiales fuera tan testaruda. Al ver la mirada asesina de los miembros del equipo de reacción de la policía militar del quinto cuerpo que los rodeaban, se dio cuenta de que no podría lograrlo por la fuerza. Está bien. Solo nos llevaremos al detenido por ahora. Pero informaré directamente al secretario de la Defensa Nacional sobre el asunto de los libros. En ese momento, usted también tendrá que asumir la responsabilidad, mi general. Bienvenida sea en cualquier momento. Pero cuando informe, asegúrese de transmitirle también mis palabras. Del Fierro se inclinó y le susurró al oído a Ríos. Dígale que una copia de seguridad de esos libros ya ha sido enviada a un lugar muy seguro como mi póliza de seguro. Que si me tocan, la mitad de las estrellas del ejército mexicano caerán. Los ojos de Ríos se dilataron de terror. Ella ya había preparado todo el tablero y los estaba esperando. Mientras veía a la fiscalía llevarse a Morales, Del Fierro le preguntó al coronel Vargas. «Coronel Vargas, ¿está listo el contacto con la prensa?» «Sí. Les hemos dado a los periodistas militares parte de los datos bajo embargo. Hemos acordado que si hay algún movimiento por parte de la Secretaría para minimizar el caso, lo publicarán de inmediato». «Bien. Ahora están atrapados entre la espada y la pared». Del Fierro miró al cielo. Las nubes oscuras se estaban disipando y el sol brillaba. Pero sabía que atrapar a Morales era solo el comienzo. A partir de ahora, sería una lucha contra un muro invisible y gigantesco. Regresamos. ¿Cuál es el menú de esta noche? Caldo de res. Bien. Es un día que pide un tequila. Del Fierro sonrió levemente y subió al helicóptero. Su guerra ahora se había expandido. De una batalla local en la sexta división a una guerra total contra la corrupción de todo el ejército. Cuando el helicóptero despegó, el dorado campo de Chihuahua se extendía bajo sus pies. La tierra que debía proteger, los subordinados que debía proteger. Esa era la única razón por la que luchaba. Esa noche, México no pudo dormir. La declaración de conciencia de la comandante del Quinto Cuerpo de Ejército, transmitida por un presentador de noticias con voz temblorosa, no fue una simple revelación de corrupción militar. Fue un misil dirigido directamente al corazón del Círculo de Oro, el vasto cártel que había dominado la cúpula del ejército mexicano durante décadas. Mientras se transmitía la noticia, las luces en la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México no se apagaban. Los teléfonos sonaban sin cesar y las trituradoras de papel funcionaban sin descanso. Pero ya era demasiado tarde. Los datos que la general del Fierro había entregado a los medios eran demasiado específicos y extensos. Las notas de voz y las transcripciones de llamadas del propio general Morales eran tan evidentes que era imposible negar los cargos. A la mañana siguiente, en el cuartel general del Quinto Cuerpo de Ejército. Del Fierro estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando el amanecer. No había dormido en toda la noche, pero sus ojos estaban claros y despiertos. «Mi general», entró el coronel Ricardo Vargas. Su expresión era brillante pero a la vez preocupada. El secretario de la Defensa Nacional ha emitido un comunicado especial.
Ha ordenado una investigación sin santuarios y se ha decidido formar un equipo de investigación conjunto entre la Fiscalía Militar y la Fiscalía Civil. La opinión pública está en ebullición, por lo que será imposible cortar la cola. Tal como lo esperaba. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor de la Defensa la ha convocado. Es una orden de presentarse en su oficina en el campo militar número 1 a las 10 en punto. La voz del coronel Vargas se volvió pesada. El jefe del Estado Mayor, el general de división Mateo Rivera. No era un miembro directo del Círculo de Oro, pero había llegado a esa posición con su apoyo. No había forma de que dejara en paz a Del Fierro, creyendo que el prestigio del ejército se había desplomado por este incidente. Tengo que ir. Evitarlo no resolverá nada. Del Fierro se cambió a su uniforme de gala. Las condecoraciones en su pecho atestiguaban la ardua vida militar que había llevado. Se puso la boina y, de pie frente al espejo, se miró directamente a los ojos. Coronel Vargas, quédese aquí y cuide de la unidad. Si por alguna razón no regreso. No diga eso, mi general. Si usted no regresa, todos los soldados del Quinto Cuerpo marcharemos hacia la Ciudad de México. La broma desafiante del coronel Vargas hizo que Del Fierro soltara una risa. Aunque sea una broma, te lo agradezco. Volveré. El helicóptero dejó Chihuahua y se dirigió al sur. Bajo sus pies, las montañas se sucedían en pliegues. Una hora después, al aterrizar en el helipuerto del campo militar número 1, Del Fierro fue escoltada directamente al edificio principal. Los oficiales que pasaban por el pasillo la miraban de reojo. Miradas mezcladas de asombro, miedo y envidia. La puerta de la oficina del jefe del Estado Mayor se abrió. Al final de la espaciosa oficina, frente a una enorme bandera de México, estaba sentado el general Mateo Rivera. No apartó la vista de los documentos que estaba leyendo, dejando a Del Fierro de pie. Era una presión silenciosa. Después de 10 minutos, el general Rivera se quitó las gafas y la miró fijamente. General de División Del Fierro. Sí, mi general secretario. ¿Sabe lo que ha hecho? ¿Qué ha ganado al airear los trapos sucios del ejército ante toda la nación? Justicia, honor o quizás popularidad. La voz del general Rivera era baja pero temblaba de ira. Solo he extirpado la carne podrida, mi general. Carne podrida. En el proceso, la confianza en el ejército se ha desplomado. ¿No piensa en la moral de los cientos de miles de soldados que se sacrifican en el frente? Por su heroísmo, nuestro ejército está siendo tratado como una banda de criminales. El general Rivera golpeó el escritorio y gritó. Mi general, respondió Del Fierro sin pestañear. No fui yo quien socavó la confianza en el ejército al revelar la corrupción. Fueron aquellos que se llenaron los bolsillos a costa del sudor y la sangre de sus subordinados quienes convirtieron al ejército en una banda de criminales. ¿Qué? Comandantes que malversan el dinero de la calefacción mientras los soldados tiemblan de frío, que solo se preocupan por su ascenso incluso cuando un subordinado resulta herido durante el entrenamiento. Protegerlos es precisamente el acto de traición que destruye la moral del ejército. Como comandante de cuerpo, solo quería que mis subordinados pudieran llevar un uniforme del que no tuvieran que avergonzarse. El rostro del general Rivera se puso rojo y luego pálido. Se quedó sin palabras, mordiéndose el labio. No había nada incorrecto en las palabras de Del Fierro. Pero no quería admitirlo. Admitirlo significaría el colapso del orden que había defendido. ¡Qué insolencia! ¿Es que no tiene respeto por la jerarquía por venir de las fuerzas especiales? No podrá eludir los cargos de divulgación de secretos militares e insubordinación. Aunque me cueste mi propio puesto, la llevaré a un consejo de guerra. Era un ultimátum. Una amenaza de iniciar un procedimiento disciplinario con la autoridad del jefe del Estado Mayor. Pero Del Fierro, con calma, sacó un sobre de su uniforme. Mi general, ¿no le da curiosidad saber qué hay en este sobre? ¿Qué es eso? ¿Más material de chantaje? No. Es el original de la lista de sobornos para ascensos elaborada por el general Arturo Morales.
Del Fierro colocó el sobre en el escritorio del general Rivera. En la copia que se entregó a los medios, omití deliberadamente esta parte. La mano del general Rivera se detuvo. Con manos temblorosas, abrió el sobre. En la parte superior de la lista, había un nombre rodeado con un bolígrafo rojo. Mateo Rivera. Las pupilas del general Rivera temblaron como si hubiera un terremoto. Morales nunca le había dado dinero directamente. Pero estaba escrito el hecho de que el padre de Morales había sido el patrocinador del general Rivera durante sus días de cadete. Y la circunstancia de que parte de los fondos para los estudios de su hijo en el extranjero habían salido de la cuenta fantasma de Morales. Mi general, es posible que usted no haya participado directamente en la corrupción. Pero lo sabía y lo toleró, y recibió beneficios indirectos. Esa es la razón por la que el Círculo de Oro ha sobrevivido hasta ahora. Del Fierro se acercó un paso. Si esta lista se hace pública, tendrá que retirarse con deshonor. Pero no es lo que quiero. Si el líder del ejército es tildado de corrupto, entonces nuestro ejército caerá en un estado irrecuperable. El llano Rivera se dejó caer sin fuerzas en su silla. Se dio cuenta de que había perdido, no, de que había estado perdido desde hacía mucho tiempo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que renuncie? No. Del Fierro negó con la cabeza con firmeza. Durante el resto de su mandato, dirige esta investigación con más rigor que nadie. No para encubrir a los suyos, sino con la determinación de cortar hasta el hueso, castigue a todos los implicados en la corrupción. Y mejore las pésimas condiciones de las unidades del frente, incluida la Sexta División. Volvió a coger la lista del escritorio. Si hace eso, esta lista existirá para siempre solo en mi memoria. Esta es la última lealtad que le ofrezco, mi general. El general Rivera levantó la cabeza y miró a Del Fierro. No había egoísmo en su mirada. Solo una sinceridad genuina por el ejército y sus subordinados. Sintió una oleada de vergüenza. Él, con sus 4 estrellas, estaba aprendiendo el camino del soldado de una subordinada con 3. Después de un largo silencio, el general Rivera abrió la boca. Su voz era mucho más tranquila. Usted es mejor que yo. Entendido. Se lo prometo. Apostaré el último honor de mi carrera militar para resolver esta situación a la perfección. Y no habrá ninguna discusión sobre una medida disciplinaria en su contra. Gracias, mi general. Valor. Del Fierro saludó con firmeza. El general Rivera también se levantó y le devolvió el saludo respetuosamente. Subordinación y valor. Del Fierro salió de la oficina. La puerta se cerró y el general Rivera miró por la ventana. El cielo sobre la Ciudad de México parecía excepcionalmente azul. Pulsó el intercomunicador. Ayudante, que vengan el contralor y el fiscal general. Ahora mismo. La tormenta había pasado. Ahora era el momento de reconstruir las murallas derrumbadas. Las estaciones cambiaron. El cortante viento de Chihuahua que calaba hasta los huesos amainó, y bajo el hielo del río Conchos comenzó a fluir el agua de la primavera. La Sexta División había cambiado por completo. En el lugar dejado por el general Arturo Morales y sus seguidores, se habían asignado comandantes competentes y honestos. Los entrenamientos de exhibición desaparecieron y en su lugar se establecieron entrenamientos prácticos y de alta intensidad. Al principio, los soldados lo encontraron difícil, pero al sentir el orgullo de que sus gotas de sudor estaban directamente relacionadas con la seguridad de la patria, se adaptaron al nuevo ambiente. En el comedor de la tropa, se servían comidas calientes y nutritivas en cada turno, y en los dormitorios la calefacción funcionaba a pleno rendimiento. Los soldados ya no se quejaban de un ejército frío y hambriento. Un día claro de marzo, la general de división Sofía del Fierro estaba inspeccionando el puesto de avanzada de la Sexta División. Subió por un empinado camino de montaña en un solo jeep, sin séquito. Al llegar al puesto, el comandante del puesto salió corriendo y saludó. Siempre leales. Bienvenida, mi general del cuerpo de ejército. Descansen.
Echaré un vistazo en silencio para no interferir con el servicio de guardia. Del Fierro inspeccionó meticulosamente el interior del puesto. El estado de limpieza de las armas, la gestión de la munición y hasta las expresiones de los soldados. Todo era perfecto. Con una sonrisa de satisfacción, se dirigió al puesto de observación. En el puesto de observación, había 2 soldados de guardia, mirando hacia el norte. La espalda de uno de los soldados le resultaba familiar. Soldado de primera clase Pérez. Al llamarlo del Fierro, el soldado se sobresaltó y se dio la vuelta. ¡Atención! Soldado de primera clase Miguel Pérez. Era el soldado que se había lesionado el tobillo durante la imprudente operación de cruce de Río de Morales. Ya se había recuperado y, convertido en un soldado de primera competente, custodiaba el frente. ¿Ya está bien el tobillo? Del Fierro preguntó con una mirada cálida. Sí, mi general. Gracias a usted, recibí un tratamiento perfecto en el hospital militar y volví al servicio. No tengo ningún problema para correr. La voz del soldado Pérez rebosaba de fuerza. Su mirada hacia Del Fierro estaba llena de respeto. Nunca olvidaría la mano de la comandante del cuerpo que lo había levantado del barro aquel día. Me alegro. Gracias a soldados como usted, puedo dormir tranquila. Del Fierro le dio una palmada en el hombro al soldado Pérez. Mi general. Muchas gracias. Por no habernos abandonado. La voz del soldado Pérez se quebró, como si estuviera a punto de llorar. Esas palabras no eran un simple agradecimiento por el tratamiento. Eran un agradecimiento por haber protegido a los soldados de un comandante corrupto y por haberles devuelto la dignidad como militares. Del Fierro sonrió levemente. Que un comandante proteja a sus subordinados no es algo que se agradezca, es un deber. Yo solo hice mi trabajo. Se apoyó en la barandilla del puesto de observación y miró hacia el norte. La maleza de la tierra de nadie se mecía con la brisa primaveral. Detrás de ese paisaje pacífico, acechaba una tensión en la que las armas podían disparar en cualquier momento. Por eso, el soldado debía estar alerta. Con un espíritu limpio y fuerte. De regreso de la inspección, el coronel Vargas, que conducía, preguntó. «Mi general, ¿ha oído las noticias?» Se ha confirmado la sentencia de 7 años de prisión para el exgeneral Arturo Morales. El General Rivera recibió 10 años. La mayoría de los generales relacionados con el Círculo de Oro han sido dados de baja con deshonor. Pagan su deuda. Del Fierro respondió con indiferencia. Las noticias sobre ellos ya no le importaban. Eran solo los restos de un pasado superado. Y hay rumores en la presidencia de que la están considerando para secretaria adjunta de defensa. Dicen que también tiene muchas ofertas del mundo político. Incluso se habla de reclutarla como número 1 en la lista de diputados plurinominales para las próximas elecciones. El coronel Vargas sondeó con cautela sus intenciones. Del Fierro se había convertido en una heroína nacional con este incidente. Si se quitaba el uniforme y entraba en política, su elección estaba garantizada. Un camino cómodo y brillante se abría ante ella. Del Fierro bajó la ventanilla del coche. Una fresca brisa primaveral entró en el vehículo. Coronel Vargas. Sí, mi general. Yo no sé nada de política. Mi única política es una, si el enemigo provoca, aplastarlo hasta que no puedan ni recoger los huesos, y asegurarme de que mis muchachos no pasen hambre y duerman abrigados. Miró la bandera del cuartel general del 5º Cuerpo de Ejército a lo lejos. Soy una soldado. Mi lugar no es un sillón de cuero en el Congreso, sino este campo polvoriento. Hasta que termine la guerra o hasta el día de mi muerte, no bajaré de aquí. El coronel Vargas vio el rostro de Del Fierro por el retrovisor. Estaba decidida. Ninguna tentación de poder podría doblegar su convicción. Sintió que el pecho se le henchía de orgullo. Poder servir a un comandante así. Era la mayor fortuna como soldado. Entendido. La serviré hasta el final. Valor. Así es, vamos.
Al campo de entrenamiento. Hoy hay práctica de tiro de tanques, ¿verdad? Tengo que ver cómo andan los muchachos. El jeep aceleró por el camino de tierra. El polvo se levantó, pero incluso ese polvo parecía deslumbrante. Gao Fierro cerró los ojos y pensó. Una estrella no brilla cuando está en el cielo. Una estrella demuestra su valor cuando ilumina el lugar más oscuro, el lugar más bajo. En su hombro, las insignias brillaban bajo el sol. No eran un símbolo de poder, sino el peso